Pero bueno, Dios tiene todo en su propósito. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿qué seríamos sin ti? Y sin ti, Señor, el día que muramos, ¿qué destino tan más horrendo y horrible hay, Señor? Sin ti. Porque sabemos que el problema no es morir en esta tierra, vamos a morir, no hay otra opción. Pero el problema realmente, el verdadero problema es morir sin ti. Qué bendito día, qué bendecido día que la boca de esa persona se abrió para compartirnos el Evangelio y hoy estamos aquí, rescatados por tu poderosa sangre, niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos, Señor, los que hemos creído que en Cristo Jesús hay salvación, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor y que tu palabra es nuestra guía y la que tenemos que obedecer para poner en práctica, porque en ella hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que con nuestra vida te honremos, que con nuestra fe te glorifiquemos en todo momento hasta el día de nuestra muerte, en las buenas y en las malas, saciados con hambre, satisfechos económicamente o en necesidad, no importa, abrigados o con frío, nunca, nada puede separarnos del amor de Cristo que nos ha rescatado. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, muchachos, vamos a ver, yo creo que el Señor tiene un propósito para los jovencitos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba. Yo creo que Joan no tiene problemas, lo veo que él no tiene ningún problema en su vida. ¿O sí tienes problemas? Sí, ¿verdad? Que a veces tenemos aflicción, o aquí tal vez no tengan un solo problema en su vida, viven tan paz, ni un solo problemita. Se ríe. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Hay domingos y hay días entre semana, pues que nos demos las caras, mis hermanos, y los veo con una sonrisa de oreja a oreja, y las mujeres que traen arete, yo siento que hasta se van a oxidar, porque es una sonrisa bella. Y hay días que dejaron la sonrisa en casa, digo, bueno, ese día no ha sido fácil. Saludan, hola, ¿cómo estás? Muy bien, pero miren, hay días que no son fáciles. Decía un hombre allá en Cambita, hay días de 25 horas. Son difíciles. Pues el título de nuestro sermón se llama Nuestra fe cuando es puesta a prueba. Nuestra fe cuando es puesta a prueba. Muy bien. Pues vamos a leer Mateo 8, del 23, gracias Angel, al 28. Mateo 8, del 23 al 28. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, pues vamos a ver en qué se centran nuestras pruebas o en dónde está nuestra fe en el momento
de las pruebas. ¿Cuántos creemos que Dios existe? Amén. ¿Cuántos creemos que Él es poderoso para hacer las cosas? Amén. Que tiene cuidado de nosotros. Amén. Creemos en Él. Creemos lo que Él dice y sabemos que Él es lo que Él dice. Pero debemos también saber que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito a nuestra vida. Y bueno, ¿a quién le llegan las pruebas avisándoles? ¡Hey, voy para allá! ¿A quién ha dicho a la prueba? Voy para allá. Llegan de la nada, llegan sin dar un aviso. Pero vamos a ver que en última instancia las pruebas sirven para que podamos profundizar en el conocimiento de Dios. Ajá. Para eso son las pruebas, para que tú y yo y todos los que creemos en el Señor podamos profundizar en el conocimiento de Dios, sea en la escuela, en la casa, con los hermanos, con la familia, con tus decisiones. Bueno, los niños ahora y los jóvenes, su problema es la tecnología y que les limiten la tecnología. Yo no conozco, muchacho, muchacha, que ese no sea un gran problema en su vida. O cuando tienen preferencias por las amistades, el juego, la comodidad, y que les digan que no. Ay, qué difícil, ¿verdad? Pues, fe en la tormenta es el tema y el propósito divino de las pruebas. Así que, primer contexto, o primer punto, contexto y el propósito del sermón. Pues es enfocar la naturaleza de las pruebas a la luz de este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, que está aquí en el Evangelio de Mateo. Miren, ese mensaje está en Marcos y también en el Evangelio de Lucas. Y lo vamos a estar leyendo lo que dice aquí en el libro de Mateo, y luego nos vamos a detener a considerar cómo funciona la fe en medio de la prueba. ¿Nunca te has preguntado esto? ¿Cómo funciona la fe en medio de la prueba? Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, es por fe que andamos, no por lo que vemos. Y de aquí en adelante que lo tengas bien guardado en tu corazón y en tu convicción cómo sigues a Dios. Es por fe que andamos, no por lo que vemos. Porque si nos dejamos llevar por lo que vemos, ya, derrotados desde el primer instante. ¿Se acuerdan cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas? Porque la fe en Cristo Jesús pasó a segundo término cuando vio lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es por fe, no por lo que vemos. Y Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que podemos hacer grandes trabajos, grandes evangelismos, un gran trabajo tal vez en la música, tal vez un gran trabajo limpiando la iglesia, un gran trabajo atendiendo tu familia, desvelándote, estás con la enfermedad que la nariz parece llave y la cabeza te arde, pero haces un gran trabajo. Pero ¿sabes qué? Por muy grande y excelente tu trabajo, si es sin fe, no puedes agradar a Dios. Todo lo que hagamos para los hombres, hagámoslo como si fuera para Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la fe que nos enseña este pasaje? Porque acabamos de leerlo y hay que ver cuál es su naturaleza. La fe tiene una naturaleza y cuál es la que nos está permitiendo este pasaje para que la podamos entender. Porque aquí hay algo. La fe se está presentando como algo paradójico, como algo misterioso, porque uno no entiende cómo es que voy a tener fe cuando está la situación tan difícil. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios dice que la fe es un regalo de Dios, un regalo de Él. Eso es la fe. Y la Biblia enseña que la fe es un don que Dios nos ha dado. Ah, qué interesante. A todos. El día que aceptamos al Señor, ese don fue para todos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. A vosotros se os ha concedido, a vosotros se os ha dado gracia,
no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vamos a leerlo una vez más. A vosotros se os ha concedido, a vosotros se os ha dado de gracia, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿también qué? Padezcáis por Él. Qué interesante, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuántos habíamos visto eso en la Escritura? ¿O solamente leemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta no lo leemos? Porque que padezcamos también es un regalo de Dios que nos ha concedido. Miren, la fe tiene que ser un ejercicio. Hay que ejercitarla. Dios te ha dado la fe, allí está la fe en Cristo Jesús, pero es un ejercicio. Yo quiero pensar que me van a invitar a jugar béisbol. En mi vida he jugado béisbol, yo creo que cuando tenía la edad de Joan, y nunca he vuelto a jugar béisbol. ¿Cuánto creen que le voy a poder dar un home run o darle el palazo a la primer pelotazo? ¿Qué necesito? Practicarlo. Porque si viene Angel o Melo y me dice, mira, pastor, esa es la técnica, tiene que inclinar tantos grados, tiene que ponerse así, tiene que hacer otro, y me dan la teoría, y me van a dar una muy buena teoría. ¿Creen que la voy a hacer en el primer partido con la teoría? No, tengo que practicar. Así es la fe. Tú tienes el don, el regalo de la fe, pero está en ti ponerla en práctica, ejercitarla. Dios ya te lo dio, pero eres tú quien lo va a poner en práctica, porque a pesar de que es un regalo divino, tú y yo como creyentes somos responsables de ejercer esa fe. Así como les dije del ejemplo del deporte, la fe la tienes que poner en práctica. ¿Y cómo la pones en práctica? ¿En las buenas o en las malas? En las malas. Porque cuando todo está bien, sabes que ahí hay fe. Pero si llega el asaltante y te pone una pistola enfrente y un cuchillo atrás el otro, a mí una ocasión así me pasó, me agarraron en la noche, uno adelante me puso un cuchillo, me lo encajaba cada vez más en la barriga, y yo le dije, espérate, mira, pues ya no estoy haciendo nada, y cuando me hice para atrás sentí el otro y me encañonó una pistola. Y después me dijeron, no, mano, ya no nos conviene, ya nos viste la cara, ya sabes quién es. Le dije, no, a mí no me importan ustedes. Le digo, llévense lo que quiera yo. Se van y me olvido. Dice, no, ven. Y me jalaron para lo oscurito. Me iban a llevar a un carro donde había 4 personas más. Y bueno, ¿quién puede cantar en ese momento? Alabaré, alabaré. Yo estaba cantando cuando allá se pase lista. Porque en ese tiempo en mi ciudad hubo una temporada donde hay muchos barrancos en Cuernavaca, y algunos de ellos son profundos y apartados. Y se sabía de la gente que habían asesinado porque en México le llaman sopilote al guaraguao, es una especie diferente, pero son carroñeros, esas aves. Y cuando veían el grupo de sopilotes, iban a buscar, sí, y encontraban cuerpos desaparecidos, de gente desaparecida. Yo me imaginé que iba para un lugar de esos. ¿Cómo creen que estoy aquí? De la nada aparecieron 2 hombres altos, de traje, grandes, fornidos, y estos se pusieron nerviosos. Yo creo que el Señor me envió 2 ángeles en forma de hombres con traje. ¿Qué hacían allí? Yo no los vi. Y ellos me empezaron a quitar bolígrafos, todo, y me saludaron. ¿Qué tal, manito? Muy bien, que te vaya muy bien. Ay, sí, qué bueno conocerte. Se subieron al vehículo y se fueron. El vehículo estaba como de aquí a donde están ellas 2. Bueno, pues cuando terminó ese momento era como la 1 de la madrugada. Dicen que hace un joven a esa hora en la calle. Mis rodillas parecían maracas. Y les decía, acompáñame a la casa. Si no, no podemos. Vete. Corrí como yo no sabía que podía correr. Yo no sabía que podía correr así. Mis hermanos, en las malas es donde se ve y se prueba la fe del cristiano.
Dios dice en Efesios capítulo 6 que nos ha dado una armadura. Pero ¿de qué te sirve la armadura si no la usas? ¿De qué te sirve? La armadura, cuando tú vas a la guerra, no me digas que están los flechazos, los espadazos, y si tienes armadura te vas a quitar la coraza o te vas a quitar el casco o vas a dejar a un lado de la espada. Es imposible que si estás en una guerra el soldado vaya a dejar su armadura. ¿O sí? Tú tienes la armadura puesta en ti, pero resulta que hay días que dejas de orar, dejas de compartir la palabra. Las andadas del Evangelio son compartir la palabra, porque te llevan a los lugares donde Dios ha establecido y tu mente no va a estar en las cosas que no convienen. Dios te ha dado la espada. ¿Cómo usas la espada? Dios te ha dado el poder para poder orar, la coraza. Y no usas la armadura, viene el enemigo y te va a dar cuando tú no estés usando esa armadura que Dios te ha dado para apagar los dardos de fuego del maligno. Mis hermanos, Dios da la fe, pero nosotros somos los que la tenemos que poner en práctica. Nosotros somos los que tenemos que ejercer la fe. Miren ese pasaje de Mateo 8, del 23 al 28 que leímos, perdón, nos va a decir algunos detalles interesantes de esa tormenta en el mar de Galilea. Y vamos a sacar algunas lecciones sobre esa tormenta. Nos deja ver que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él tuvo las dos naturalezas. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Que nuestra cabeza lo va a entender, no lo va a entender. Pero Él es así, así fue entre nosotros y en su naturaleza humana, Jesús estaba rendido, Él estaba agotado, había trabajado, había hecho mucha obra antes de subirse a esa barca y cruzar. El mar de Galilea es un lago, al otro lado de la orilla, y estaba agotado Jesús. Así que por todo ese ministerio que Él había llevado, su cansancio como Jesús hombre era real, no estaba fingiendo. Lo que los discípulos les pareció ver como, no sé si es correcto decirlo, como en las películas cuando se ve que a Superman le cae kriptonita, ¿verdad? Aunque sea una piedrita, ¡puf! Era hombre. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han tenido un trabajo sensacional y extenso, no hay momentos en los que duermen y no sintieron nada. Yo digo en forma de broma, está dormido en calidad de cadáver. No siente, no se mueve y casi no respira. Todo nos ha pasado eso. Miren, el mar de Galilea es el lago de agua dulce más bajo que existe sobre la tierra. Entonces las cordilleras, los montes que están al lado, cuando baja el aire frío y toca el agua caliente, se producen tempestades de la nada. Los marineros, pescadores de ese tiempo, sabían que de repente podía aparecer una tormenta sin aviso, sin nada. Baja el aire frío, ¿quién puede ver el aire? Sopla, toca el aire caliente y se hace una tempestad. Es común en ese lago que se hagan tempestades y tenían problemas. Eran hombres experimentados en un mar embravecido, conocían de las situaciones en el día y en la noche, porque un pescador, para que le vaya bien, tiene que a veces pescar en la noche, cuando los peces suben. Y esas corrientes de aire que hacen que aparezcan esas ventorrones, dice en Mateo 8, 23 al 24, que apareció una gran tormenta. Y esa gran tormenta estaba por encima de la capacidad de estos hombres. Dice que golpeaban tan fuerte las olas que caía dentro de la barca y estaba al borde de naufragar ese bote. En Marcos 4:37 dice que se desató una gran tormenta. En Mateo lo dice diferente, pero en Marcos dice se desató una gran tormenta. O sea, para ellos pudo haber sido como un huracán.
fue grande. No está diciendo se levantó las tormentas como era habitual que se levantaran y que era un problema, no. La Biblia está diciendo que en ese momento se levantó una gran tormenta. Hay diferencia a todas las tormentas. ¿Y cuál es la situación de los discípulos? Bueno, pues ellos, a pesar de que eran marineros experimentados, eran pescadores, los discípulos estaban en una situación desesperada. Cuando leímos esto, ellos están en una situación desesperada, porque su situación era extremadamente peligrosa. Ellos estaban viendo peligro en extremo y no contaban con la ayuda de Jesús. Jesús estaba durmiendo. Ellos sabían quién era Jesús, pero Jesús estaba durmiendo. De aquí me voy a ir a estos puntos, mis hermanos, a desarrollar la naturaleza de las pruebas. Y si tú estás pasando por alguna prueba, sea de salud, sea familiar, sea económica, no sé, emocional, con tus padres, con tus hermanos, qué sé yo, en la escuela, qué sé yo. Si estás pasando por una prueba, vamos a ver cuál es la naturaleza de las pruebas. Miren, primero, las naturalezas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Si tú estás sin Cristo, el enemigo tiene autoridad sobre tu vida y los problemas que vengan son por autoridad satánica. Pero si tú has sido comprado y lavado por la sangre de Cristo y hoy estás aquí por el rescate que Él hizo, Satanás no tiene autoridad sobre tu vida y lo que venga en tu vida es controlado, todo lo que venga sobre de ti. ¿Nos gustan las cosas buenas? Claro, me encantan. Pero cuando vienen los problemas, no me encantan. Pero debo de saber que son controladas por Dios y son con un propósito. Mis hermanos, Dios es soberano y lo controla todo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Claro. Dios es soberano y lo controla todo. Y miren lo que acabamos de leer, incluyendo los fenómenos naturales, como lo que leímos aquí. Aún eso. Porque nuestro Dios puede impedir dificultades, sí, claro, yo lo creo. Pero ¿saben? A menudo el Señor decide no hacerlo. Que vengan dificultades a mi vida. Él decide no hacerlo, no las impide. Hay un hombre en la Biblia muy conocido, Dios no impidió esa dificultad. Ahora hablaremos de él. Y así que si los problemas son tu salud, tu situación económica, las dificultades que estés pasando o por lo que hayas pasado en tu vida, están en la mano del Señor. Están en la mano del Señor. Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono mismo de Dios. Las pruebas nacen en el mismo trono de Dios. ¿Se acuerdan allí en el libro de Ruth cuando Noemí se muere su esposo, se mueren sus hijos y una mujer viuda en aquellos tiempos era una calamidad, era un desastre económico? Era terrible que una mujer quedara viuda y sin hijos. Era pobreza extrema. Era una situación política, financiera y económica desastrosa para esas mujeres. Y cuando Noemí regresó a Judá, a Belén, a Judá, para llegar con su familia, ¿qué le dijo a la familia? Le dijo, el Todopoderoso me afligió. Eso dice la palabra, que Noemí dijo, el Todopoderoso me afligió. No dijo, Satanás me arrebató. Como dijo por allí una hierba aromática, una especie. El Satanás me arrebató. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo, Satanás me quitó lo que Dios me dio. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Tú estás pasando cosas buenas, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy estás pasando por una calamidad, una prueba, aflicciones, sea el nombre de Jehová bendito, porque en su sabiduría Él sabe por qué ha permitido que yo esté pasando por lo que estoy pasando. Yo no lo entiendo, pero Él sí lo entiende. Yo soy su hijo, Él es mi padre, y como padre tiene cuidado de mí y sabe cómo disciplinarme. Mis hermanos, no somos víctimas de un destino ciego. Tú y yo, si estamos en Cristo, no somos víctimas de un destino sin razón de ser, sino que estamos en las manos de Dios, de un Dios que está lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder, que controla las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Mateo 8, versículo 23. Y entrando Jesús, cuando dice Él, es Jesús, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué? Cuando llegó esa tormenta, ¿quién fue el único responsable de lo que iba a suceder en ese mar de Galilea? Cristo. Él era el maestro. En su divinidad, Él conocía lo que iba a pasar, y aún así trajo a sus discípulos para esa gran tormenta. Él los llevó. El responsable era Cristo. Él era el único responsable directo en esa situación en la que fueron expuestos los discípulos, mis hermanos. Y lo que pasó allí, como dijo un naturalista, no es la madre naturaleza la que se levantó e hizo su propia voluntad, sino que fue el decreto soberano de Dios. Aún si Satanás estaba oponiendo por lo que iba a suceder allá con aquel endemoniado gadareno, aún no podía hacer nada Satanás, aunque tiene poder sobre la naturaleza, si no está el decreto soberano de Dios. Dios fue el que dijo que se levante la tempestad. Él la levantó. Así que, ¿por qué lo hizo? Su propósito era enseñarles algo, y era acerca del poder y la autoridad de Dios, para que conocieran sus discípulos el poder y la autoridad de Dios. Mis hermanos, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios quien te metió en esa prueba. No fue el destino, mis hermanos. ¿Quién gobierna tu vida, el destino o Dios? No fueron las circunstancias, ni por consecuencia de las personas que te rodean. Dios te puso allí, en medio de ese huracán, con un propósito bueno y sabio, aunque ahora tú y yo no lo podamos entender. Sí, yo sé, estoy consciente que a veces Dios nos dice lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Te dice, no te unas con yugo desigual, y, ay, es que me ama. Nos amamos y prometió cambiar. Pero ahora tú estás en Cristo. Tu vida está bajo su control. Ay, mis hermanos, las pruebas llegan sin aviso. Mateo 8:24 dice que la tormenta se desató de pronto. De pronto. O sea, sin previo aviso. Así llegó la tormenta. Santiago dice, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mis hermanos, qué difícil para mí decirle amén a este versículo. No sé para ti, pero para mí, porque sabes, hay días que tengo una prueba y ya no sé ni qué hacer. Pero no sé a cuánto les pasa que de repente ese día de la prueba te cae una, te cae otra, viene otra, te caen todas juntas. Y ya no sientes lo duro, lo tupido, sino que te cae por todos lados. Ya no sabes más. Te están envolviendo, mis hermanos. Porque las pruebas para nosotros siempre llegan en el momento más inoportuno.
Mis hermanos, ¿cuándo es el mejor momento para tener problemas? Nunca. ¿Cuál es el mejor momento para tener problemas? ¿Cuándo? ¿Quién ha dicho, ay, qué bueno que tengo ese problema ahora mismo? Pero escucha, lo que a ti y a mí nos toma por sorpresa, nunca sorprende a nuestro Dios. A ti y a mí sí, pero a Dios nunca. Él las decreta, Él las supervisa para nuestro bien y también está controlando que no sobrepase nuestra capacidad de soportarlas. Y dice que nos ha dado una puerta de salida para escapar a las pruebas. Salmo 125, versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Él te protege, Él te cuida. Aunque mande esas pruebas, aunque vengan esos problemas, Él te guarda y te cuida. Él es tu protector. Y debe de saber esto, mi hermano, cuando estés frente a esas circunstancias. Nada me puede tocar sin antes pasar bajo la supervisión de Dios. Nada. Todo lo que me toque ya tuvo que haber pedido la supervisión de Dios. Cuando Satanás fue a pedir permiso con Job, tuvo que pedir la supervisión de Dios, la autorización de Dios. Así contigo y conmigo, cuando vienen pruebas, pasaron bajo la supervisión de Dios. Y ese versículo, esa porción de la Escritura nos está enseñando que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Ahí nos podemos dar cuenta lo corrupto que es nuestro corazón. Dice allá en Isaías, ¿quién conoce el corazón que es malvado y perverso? Yo lo conozco, que lo pruebo, que sé lo que hay. Y mis hermanos, antes de la tormenta los discípulos se sentían como, estamos con el mero mero. ¿Quién puede con nosotros si estamos con el que hace milagros, el que habla y hace, el que dice y tiene autoridad? Miren, allí en el capítulo 8, vamos a ver cómo se sentían estos hombres, estos discípulos. Como tú y yo nos sentiríamos si estamos, mala la comparación, no que estén haciendo algo malo, pero nada más quiero hacer una ilustración. Viene un pelotero famoso dominicano y cualquiera de ustedes, si lo tiene enfrente, se toma una fotografía. Porque uno se siente bien con el que marca liderazgo, es natural. ¿Verdad que sí? Tú no te vas a identificar con algún perdedor, con alguna persona que no hace, no. Llega alguien que es liderazgo, que ha marcado, que ha levantado tu nación o ha levantado la imagen y se toma una foto, no estoy diciendo que sea algo malo. Esos discípulos, como tú y como yo, como hombres, estaban con Jesús y ¿cómo creen que se sentían? Para allá Jesús viene para acá y lo ven con él. Miren el capítulo 8 cómo comienza. Jesús sana a un leproso, allí en versículos 1 al 4, sana a un leproso. Y fue increíble. Luego, allí en los versículos 5 al 13, Jesús sanó al siervo de un centurión. En los versículos 14, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y tenemos que el Señor ha hecho cosas que han marcado y aumentado la fe de los discípulos. Ellos se sentían campeones, estaban con el campeón, estaban con el mejor. Pero pasaba algo, que la fe de ellos no había sido probada. Tenían fe, pero no había sido probada su fe. Y es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Allí, cuando estás en pruebas, allí conoces el estado real de tu corazón. Y dice la palabra que nuestra fe se compara con el oro, que aunque el oro es perecedero, el orfebre lo que hace el artesano, lo pone al fuego, se derrite, y como es un metal pesado, él todo cae, y las impurezas salen a flote, y él empieza a quitar toda esa escoria. Y lo vuelve, lo calienta, y si salen más impurezas, lo empieza a quitar. Así es purificada nuestra fe, mis hermanos. Los problemas, las aflicciones, las pruebas,
Es ese fuego para purificar tu fe, para sacar lo sucio que hay en nuestro corazón. Y los discípulos no habían sido probada su fe, vieron lo que hacía el Señor, creían en el Señor, tenían fe en el Señor, sabían de lo que era capaz su Señor, pero su fe no había sido probada. Y el Señor los manda en esa barca para que ellos sean probados y poder comprobar la genuinidad de su fe, y que salieran todas impurezas que no servían, que estaban allí en su corazón. Dice Primera de Pedro 1:7 que nuestra fe también tiene que ser probada. Mi hermano, no te alarmes, no te asustes de que vengan problemas. Es para que tu fe sea probada. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Hay gente que se siente Juan Camaney, hay gente que se siente que yo las puedo. Bueno, vamos a ver. Cuando en tu barca empieza a hacer agua. Yo el único que conozco que nunca se va a quebrantar, que nunca va a salir en pureza de tu corazón, que nunca se va a afligir, es Jesús. Estaba dormido en la barca. Pero tú eres como yo, y hay impurezas en tu corazón. Y si decimos que no vamos a dar un paso atrás por nuestra capacidad que tenemos, bueno, el Señor mira de cerca al humilde, pero de lejos al orgulloso. Soberbia. Los discípulos eran pescadores experimentados, pero la tormenta fue tan extrema, fue tan grande, que rebasó su experiencia. O sea, ellos por experiencia sabían que esa tormenta estaba fuera de sus habilidades. Lo sabían, vivían de eso. Y esa noche lo que vieron no era lo que siempre conocían. No sabían qué hacer con algo tan grande, que algo había rebasado sus fuerzas. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar únicamente en Él. Para eso usa las pruebas, para que descansemos en el Señor. Cuando ya vemos que no la podemos, que no hacemos nada, dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú ya sabes que no tienes nada, que no hay nada en ti, entonces descansas en el Señor. No en ti, en el Señor. Porque así el Señor destruye nuestro sentimiento de autosuficiencia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, dice que cuando Pablo está hablando de lo que había sucedido, dice que Dios permitió, oigan cómo dice Pablo, Dios permitió situaciones extremas a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Ellos decían que ya se consideraban muertos, ya habían perdido toda esperanza cuando fueron a Asia. Se la vieron tan mal y en dificultades tan fuertes que se sintieron que hasta ahí llegaron. Perdieron la fe, toda esperanza, de salir con vida. Y Dios lo permitió, esa situación extrema, para que no confiaran en ellos mismos, dice Pablo. Por lo tanto, yo me voy a gloriar en el Señor cuando tengan problemas, cuando yo me voy a gloriar en el Señor cuando estén mis debilidades. Mis hermanos, nunca somos más débiles ni estamos en una condición más vulnerable que cuando estamos atrapados por el sentido engañoso de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Allí estamos destruidos de una vez. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, ya que nos refugiamos únicamente en Dios y en el poder de la gracia de nuestro Señor. Y miren que el Señor a nosotros aquí, cuando llegamos, nos trató de esa manera. Y en Él es que nosotros encontramos fuerza y descanso. ¿Qué podemos ver de este pasaje? De la naturaleza de las pruebas. Bueno, las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y sus caminos. Yo no dudo que el que está pasando por una dificultad, después de que le haya dicho 3.725.827 veces que lean la palabra, y ese día que tienen esa aflicción y ese problema, llevan la cuenta, ¿verdad? Dijeron, ay, sí. Abren la Biblia y oran. Ese día recurrimos al Salvador, se está hundiendo el barco. Ese día oro y leo. Nos llevan al conocimiento de nuestro Dios.
Las pruebas son una escuela, mis hermanos, donde el Señor nos mete para que aprendamos. Dice Mateo 8:27 que los discípulos, al ver Jesús allí que clamó a la tormenta, se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Una escuela. Ellos habían visto lo que hizo con el leproso, lo que hizo con la suegra de Pedro, con el siervo del centurión, que es más, el centurión le dijo: no, Señor, tú no tienes que entrar a mi casa un hombre pecador, solamente di la palabra y él sanará. Los discípulos habían visto quién era Jesús, conocían de él, pero allí aprendieron, pusieron en práctica lo que habían, no era teoría, ahora lo estaban poniendo en práctica. ¿Cómo vas a poner en práctica lo que sabes? Que Dios es fuerte, que Dios te sana, que Dios te cuida, que Dios tiene atención sobre tu vida y que es poderoso. ¿Cómo vas a saberlo? Cuando tienes problemas, cuando tu barca está haciendo agua. No hay otra manera, mi hermano. La fe la tienes que poner en práctica. Las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job, después de las pruebas, dijo allí en el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no era un conocimiento teórico, ahora había puesto en práctica la fe. Mis hermanos, les dije, aprender un deporte no es teoría, es practicar. Y de la misma manera, lo que tú tienes de fe, la vas a poner en el momento de las pruebas y que sean controladas y supervisadas de Dios para un buen propósito para tu vida, para tu bien. Aunque tu cabeza no lo entienda. No es por fe, no es por vista que andamos, es por fe. Nunca creas al Señor por vista, eso no es posible. Porque si no, como Pedro, tú vas a mirar la tormenta, no al Señor. Jamás, mis hermanos, jamás podremos conocer mejor a nuestro Dios y conocernos mejor a nosotros mismos que cuando estamos atravesando por diversas pruebas. Es el mejor momento de conocer a Dios, conocerlo como es y conocernos a nosotros quiénes somos delante de Él y lo que decimos y confesamos. Decía un hombre en una cita que tomé, dice ese hombre, no me acuerdo me lo olvidé: contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizás así vea las cosas que no vería con los ojos secos. Cuando el Señor nos mandó a República Dominicana, todas las comodidades y los lujos y servicios que tenemos en México, y aquí los dejamos de vivir, miren, para mí fue duro. Hoy yo sé que sigo careciendo de ellos, pero ya aprendí. Y le dije a mi pastor Jacobo, le dije: pastor, he aprendido, como a los 6 meses, porque me preguntó: ¿cómo estás, Alejandro? Le digo, él me dice Alex, le digo: pastor, he aprendido que el agua en el campo sabe más rico que en casa. Y eso me lo enseñó el Señor. Eso me lo enseñó el Señor. En las pruebas, el ejercicio de la fe en medio de las pruebas, mis hermanos. Miren, los discípulos se dejaron dominar por el miedo y la angustia. Eso es el problema de ellos. Se dejaron dominar por el miedo y por la angustia. ¿Cómo te dejas dominar tú ante el problema y la adversidad? Y fue hasta tal punto de dudar del poder y del amor de nuestro Dios, lo que podemos leer aquí en esa porción. Y también dudaron de su cuidado. En Mateo 8:25 dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Oigan, qué insolentes. Ahora nosotros lo vemos. Ellos estaban antes de la cruz, nosotros estamos después de la cruz. Pero si tú y yo estuviéramos en ese momento antes de que Cristo resucitara, actuaríamos exactamente igual. Yo creo que aunque lo conozcamos, que el Señor resucite, te aseguro que hay momentos que tú dices: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Marcos 4:38 en la versión NBLA. Versión NBLA dice en las palabras que nosotros hablamos, le decían: Maestro,
¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que perezcamos? Miren, Jesús les dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Cuando Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Por lo menos aquí sacamos dos temas. Primero, apréndete esto, la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Eso es la fe. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Es normal, mis hermanos, que sintamos miedo. Todos, cristianos y no cristianos, es normal que sintamos miedo, mis hermanos. Porque así como el amar, cantar, reír, disfrutar, saborear, el miedo es un sistema de autoprotección, porque si tú ves que se está incendiando un tanque de gas, no te vas a quedar mirando a ver qué pasa o a cuánto dura la flama. Porque si te quedas viendo el espectáculo, te mandan rápido a las nubes, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? A pesar de que el miedo es un sentimiento natural y protector para nosotros, los cristianos no tenemos derecho a dejarnos dominar por el miedo. Tenemos derecho a tener miedo, pero no derecho a dejarnos dominar por el miedo. ¿Quién es el que nos domina? No el miedo. Si tú te dejas dominar por el miedo, no estás creyendo en Cristo Jesús. Y los discípulos perdieron el control. Hablaron con insolencia a Jesús, como vimos ahí en Marcos 4:38 en la versión NBLA, que le decían, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ellos perdieron hasta su teología al olvidar el poder y la compasión que ya habían visto en Jesús, todo lo que hicieron, ahí en el capítulo 8, todo lo que vieron, y aún así el miedo los dominó. Ellos se dejaron dominar por el miedo cuando estaban en medio de ese mar de Galilea. Y sabemos que Dios es poderoso, ¿amén? ¿Cuántos sabemos que Dios es poderoso? Yo tengo un Dios poderoso, se llama Jehová de los ejércitos. Tú tienes ese mismo Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Y sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Él tiene todo bajo control. Pero a veces, ahí viene el pero. Nos hemos quejado con el Señor y decimos, Señor, yo siento como que en este momento a ti no te importo. Yo veo cómo bendices a fulano de tal, yo veo cómo bendices a fulana de tal, y mira, Señor, en la situación que estoy, y yo te busco, yo oro, yo creo en ti, y no estás teniendo cuidado de mí. Ay, pobre de mí. Mis hermanos, esto es terrible, porque implica estar en un mundo caído sin que a Dios le importes. Eso no es así. Decía un hombre, cuando leyó este pasaje decía, esta es la historia de dos tormentas. Una está en el mar y la otra está en el corazón. La peligrosa es la que está en tu corazón. Yo lo he dicho una y otra vez, morir no es el problema. Todos vamos a morir. No es el problema morir, mis hermanos. Quítate de eso. El problema es morir sin Cristo. Ese es el problema. Morir sin Cristo. Y la fe no se activa automáticamente. Se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Como les dije, somos responsables de tomar ese escudo de la fe y hacer uso de él, mi hermano, en el momento de la aflicción. Miren, en el Evangelio de Lucas, Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde? O sea, ustedes dicen que tiene fe, ¿dónde está? Cuando estás en las aflicciones, cuando estás en los problemas el día de hoy, mi hermano, la misma pregunta es para ti y para mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? No es que ellos no tuvieran fe, sino que no hicieron nada con ella, mis hermanos. Tenían fe, pero como el guerrero dejó allí su escudo, tienen el escudo, no hicieron uso de la fe. Por eso Jesús les pregunta, ¿dónde está su fe? A ver, hay algo que debemos hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos arrope. El salmista ahí en el Salmo 56 dice, y esto es para que tú y yo lo tengamos presente, lo repite algunas veces,
ahí en el Salmo 56, y que tú y yo digamos, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y eso implica una decisión consciente de confiar y pensar correctamente, no dejarte dominar, confiar y pensar conscientemente. La fe es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacer frente a la incredulidad? Con la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a mantener a raya? Con la palabra. Mis hermanos, yo no sé cuántas veces tienen que ustedes decirles que la palabra de Dios es su sustento, y para que no estés allí de víctima, de sufridor en el momento de la prueba, porque no estás usando tu armadura, y que no venga Jesús y te vaya a decir, a ver, ¿dónde está tu fe? Ahí la tengo, Señor, guardada. Me acuerdo que oí un testimonio, una ilustración, un testimonio de un hombre que asaltaron. Él se había comprado un arma porque estaba en una situación difícil. Hay lugares peligrosos. Y este hombre se compró un arma para defenderse, y ahí lo agarran, le quitan y lo dejan limpiecito. Pero salió vivo, y le dice a su amigo, oye, ¿pero no te compraste un arma? Dice, sí, no me la encontraron, dice, me quitaron todo menos el arma. ¿Y para qué se compró el arma? Tú tienes un arma poderosa más que cualquier arma nuclear. ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu fe? Salmo 42, 11. Para que tú digamos, cuando vienen esos momentos de aflicción, cuando vienen esos problemas grandes, que digas, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, ¿qué más? ¿Qué más de nuestro descanso? Los discípulos tenían fe, por eso corrieron con Jesús y lo despertaron, porque tenían fe, sabían quién era Él, pero ellos no estaban haciendo uso de su fe. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, el pánico de los discípulos no estaba justificado, porque el Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca, y en ningún momento dejó de estar en control de su naturaleza divina. O sea, en su naturaleza humana él estaba dormido, estaba cansado, pero en su naturaleza divina él tenía control de todo. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe. Así que, mi hermano, no son las circunstancias de la vida que nos llenan de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe, para que lo medites. El día que tengas miedo, el día que te quiera dominar el miedo, sepas que es la falta de fe, que no estás haciendo uso de la fe. Y a menudo nuestro diálogo interior nos traiciona diciendo como esto de que el miedo nos está comiendo. Miren Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, las buenas y las malas. Así que, mis hermanos, no nos dejemos arrastrar por el olvido, porque cuando nos olvidamos de quién es Dios, allí hemos perdido nosotros, mis hermanos. Concluyo con esto. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no podemos permitir que cuando estamos en medio de las pruebas, estas nos lleven a perder de vista el poder y el amor de Dios, como le pasó a los discípulos. Ni olvidarnos que Dios hace todas las cosas con un propósito sabio y santo, aunque nosotros no lo entendamos. Si no lo entiendes, eso no le quita lo sabio y santo al propósito de Dios. El problema eres tú, no Él.
problema eres tú, no Él. Dios tiene propósitos solo que los vamos a descubrir para nuestra vida cuando estamos en problemas o cuando estemos allá en el cielo es donde los vamos a entender. Salmo 115. Vamos a leerlo, Salmo 115. Bueno, no me acuerdo del versículo, pero dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Debemos confrontar la duda, mis hermanos. ¿Dónde está ahora tu Dios? Te pregunto a ti, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le plazca. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le plazca, es soberano. Y nos va a tratar como Él quiera, con un propósito bueno y sabio para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, mis hermanos, porque siempre lo va a hacer conforme a su misericordia y conforme a su fidelidad. Así que, mi hermano, cuando el corazón te diga, no hay esperanza, como lo dijeron los discípulos, nosotros debemos rebatirle a ese corazón y decirle, sí hay esperanza, porque Cristo está en la barca de nuestras vidas. Vamos a ponernos en nuestros pies. Cristo con una sola palabra puede calmar toda esa tormenta, mi hermano, y lo va a hacer en el momento preciso, cuando la prueba haya cumplido su propósito en tu vida. Así que no importa cuán severa sea la tormenta, no importa qué tan claro percibimos que nuestra barca está a punto de naufragar, una sola palabra de Cristo es suficiente para hacer que el mar vuelva a la calma. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, tú tienes control de nuestra vida en todo momento. Y hoy estamos escuchando de tu palabra que en el momento de la prueba es donde somos nosotros calibrados, donde se va a evidenciar las cosas corruptas en nuestro corazón que no sirven y que tienen que ser desechadas, la escoria que nos está haciendo daño. Una vida cómoda nunca nos va a hacer crecer, pero tú tienes control de todas las aflicciones, de todos los problemas, de todas las dificultades, y si las permites es con un propósito bueno y sabio en tu amor y misericordia que tienes para nosotros, porque nos estás formando, nos estás capacitando, Señor, y nos estás dejando ver quiénes somos delante de ti. Y lo haces cuando estamos en medio de las dificultades. Te glorificamos, Señor, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, podamos decir sinceramente, Señor, que tú eres nuestro Dios, en las buenas y en las malas, y que no importamos nosotros, así como lo dijeron los amigos de Daniel. Si Dios, su mano nos puede rescatar, pero sepas, oh Rey, que aunque no nos rescate, no te serviremos, seguiremos honrando a nuestro Dios, que nosotros no valemos, lo que vale es Cristo, y que nuestro cuerpo puede ser puesto en sacrificio, pero nunca nuestra fe va a decaer, porque Él tiene un propósito sabio, bueno y justo para nuestras vidas. Padre, nos ponemos delante de ti. Yo pongo a todo este pueblo delante de tu presencia para que ellos crezcan, se fortalezcan y se afirmen en nuestro Dios. Que no solamente hablen, sino que ahora están en la práctica y están siendo probados, Señor, para que puedan ellos crecer y aumentar en su fe. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y tu pueblo decimos, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les fortalezca.